Estrés. Hace apenas 70 años nadie sabía qué quería decir esta palabra, y sin embargo hoy en día forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos enseñan en la universidad las consecuencias del estrés en nuestra fisiología. Aumento de los niveles de adrenalina, aumento de la tensión arterial, aumento del trabajo tiroideo y más a largo plazo, aumento del trabajo de las glándulas suprarrenales, aumentando los niveles de cortisol. Estamos tan habituados a vivir con estrés que ya casi no lo percibimos. Pero, ¿qué consecuencias tiene todo esto sobre nuestra espalda? Tal vez fuera la ausencia de estrés la que protegía antiguamente a las personas contra los dolores de espalda, las hernias discales, a pesar de que tenían trabajos físicamente muy intensos. Efectivamente, los trabajos físicamente intensos, las malas posturas, los microtraumatismos influyen sobre las dolencias de espalda, pero el estrés es un factor que a menudo no tenemos en cuenta y, sin embargo, según mi experiencia, es un factor fundamental. Nos han enseñado un poco más del estrés, más allá de que cuando nos cansa, acabamos alterando nuestra postura, nos derrumbamos un poquito, antepulsamos los hombros. Nos han enseñado que el estrés a corto plazo produce hipertonía en los músculos cervicales. Sin embargo, como te digo, mi experiencia es mucho más amplia en este campo y te quiero comentar en estos vídeos que es un factor fundamental. Y te lo voy a intentar enseñar en 5 partes, en 5 vídeos. Esta primera, que es una presentación general y una explicación general de cuál es mi experiencia con el estrés. En la segunda parte hablaremos del estrés respecto a la columna cervical. En la tercera, del estrés respecto a la columna lumbar, la pelvis y las extremidades inferiores. Una cuarta parte te explicaré de cómo podemos abordar esta relación entre el estrés y el dolor de espalda. Y un quinto vídeo y último, donde te hablaré de algunas reflexiones muy importantes e interesantes sobre este tema del estrés y la espalda. Vamos a ello. Mis primeras observaciones entre el estrés, la alteración postural y el dolor de espalda vienen de hace muchos años, prácticamente desde que terminé la carrera. Sobre todo lo hacía al principio en pacientes con cefalea tensional, pacientes con mareos. Y en una de mis primeras formaciones con Sawyer nos comentaban que estos problemas, sobre todo el tema de los mareos, venía directamente relacionado con una alteración de la biomecánica en la zona suboccipital. ¿De acuerdo? Es una alteración de la biomecánica que te explicaré más detenidamente en el segundo vídeo que hablo del estrés y la zona cervical. Pero lo que te quiero comentar ahora es que en todos estos casos de mareos y de cefaleas tensionales, veía que la exploración venía a ser muy similar, que este desajuste en la biomecánica de la zona suboccipital acababa provocando una adaptación en la zona cervical media y baja, donde siempre había un aumento del tono rotatorio hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Un aumento del tono rotatorio, indoloro al principio, pero siempre hacia el lado derecho, lo cual conllevaba, como explicaré luego, un aumento también de la lateralización del cuello hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Como digo, eso era una adaptación indolora. Como mucho este paciente con mareos y cefaleas venía explicando que a veces cuando estaba mucho tiempo girado con el cuello hacia la izquierda, pues aparte de que se mareaba más, por ejemplo, le dolía un poco más el lado izquierdo, como que tenía menos movilidad y efectivamente tenían menos amplitud de la rotación cervical hacia la izquierda y estaba aumentada hacia la derecha, ¿de acuerdo? Visto de una forma un poco más pormenorizada, vamos a verlo aquí. Estos pacientes, le vamos a hacer aquí un dibujo como de espaldas, ¿de acuerdo? Estos pacientes con mareos y cefaleas tensionales tenían un desajuste peculiar, como decía Sawyer, entre la occipital, atras y axis, C0, C1, C2. Pero yo lo que venía observando, además de esta adaptación, es que toda la zona cervical media, C3, C4, C5, C6 y C7, media y baja, siempre provocaba una adaptación de aumento del tono rotatorio hacia la derecha. ¿De acuerdo? Según las leyes de Frayet, según la segunda ley de Frayet, la zona cervical se inclina en su movimiento fisiológico, se inclina y rota hacia el mismo sentido. O sea que las inclinaciones también eran derechas. ¿De acuerdo? Bien. Pero este aumento del tono rotatorio cervical derecho, como digo al principio puede ser indoloro, también provocaba una adaptación a nivel dorsal. ¿De acuerdo? Claro, en sentido de la rotación es hacia el lado contrario. Desde T1 hasta el resto de los dorsales aumento la rotación hacia el lado izquierdo.
¿de acuerdo? Tiene que ser en el sentido contrario. Hacía una escoliosis en la zona dorsal. Escoliosis porque, según la primera ley de Freyet, en las lesiones en grupo en la zona dorsal hacen esa lesión, donde la rotación va hacia un lado y la inclinación va hacia el otro. ¿De acuerdo? Este aumento de la inclinación en la zona dorsal, por esa adaptación en grupo más las inclinaciones en la zona cervical hacia la derecha, determinaban que en estos pacientes con cefaleas y mareos, yo siempre los viera con el hombro derecho más bajo. ¿Vale? Yo veía que estos problemas de cefaleas y mareos los veía mucho más frecuentes en personas con estrés o que habían tenido tensiones emocionales peculiares, siempre con crispación o disgustos, ¿vale? Y veía que esta postura se repetía en todos los pacientes, ¿de acuerdo? Y que era una postura que se estaba adaptando a ese desajuste que nos decía Sawyer, desajuste que es el que al final era responsable de un mal flujo sanguíneo pues, hacia el cerebelo, hacia el oído, ¿de acuerdo? Por una irritación de la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Bien, este tipo de observación tan frecuente que realizaba, tan frecuente en todos mis pacientes con cefaleas y mareos, me llamó la atención que posteriormente, al de poco tiempo, me encontré un libro al que pertenece esta vista aérea, ¿verdad? Cenital del individuo, donde nos muestra, como podéis ver, como si el cuerpo estuviera girado ligeramente a la derecha, veis este eje, respecto a la pelvis que está a la izquierda, ¿vale? En este libro, que se titulaba Claves y maestros de la postura, nos decía que esa postura, de tronco roto hacia la derecha, podía tener que ver con la situación emocional. Uno de los capítulos empezaba así: el cuerpo tiende a inclinarse y a rotarse hacia la derecha. Yo me quedé bastante sorprendido porque de alguna forma es lo que yo veía en mis pacientes con mareos y cefaleas, que todos tenían una tendencia a que, producto de esa adaptación en la zona cervical media baja, tuvieran la cabeza caída hacia la derecha, ligeramente, o sea, estoy exagerando, claro, pero tuvieran ligeramente, cuando estaban ellos en postura neutra, tuvieran un poquito inclinados hacia la derecha, ¿no? Y con el hombro derecho más bajo. Bien, pues veo este libro que viene a contar algo parecido, que la situación emocional tiene que ver con esa postura en la cabeza. Vale. Él empezaba un capítulo diciendo esto en este libro: examinaba a mis pacientes de pie antes de tumbarlos sobre la mesa, como Messiers me había enseñado. Constaté que un individuo cansado o ligeramente deprimido giraba e inclinaba ligeramente la cabeza hacia la derecha, un poco como yo observaba a mis pacientes con mareos y vértigos, siempre producto de la tensión emocional. El fenómeno aparecía claramente más acentuado en los individuos muy deprimidos. Y continuaba diciendo: a este examen global añadí pruebas de movilidad. Sistemáticamente encontré una mayor amplitud de movimiento a nivel de las rotaciones e inclinaciones cervicales hacia la derecha. Es decir, lo que yo estaba viniendo observando, ¿no? Una coincidencia sorprendente, porque yo al principio pensaba que era unas observaciones que hacía yo un poco anecdóticas. Sin embargo, vi que alguien también las había registrado de forma muy sistemática, ¿no? Entonces me resultó muy, muy interesante. Bien, también por aquel tiempo yo estaba estudiando también cadenas musculares con Busquet y osteopatía, y tuve la casualidad de que recibí en consulta unos cuantos pacientes, todos varones, jóvenes de una edad media de 35 años, que traían todos un mismo dolor, una ciatalgia izquierda, un dolor ciático izquierdo, dolor sacroiliaco, que le había sucedido en varias ocasiones, y como digo, en pocos días recibía varios de estos pacientes con este mismo problema y con una exploración que era absolutamente similar. Es una exploración que te la explico a continuación, te la detallo muy rápidamente, ¿de acuerdo? Pero es importante. Si le vemos, yo veía a mis pacientes de pie, de espaldas, y veía que clarísimamente tenían la cresta ilíaca izquierda más alta respecto a la derecha. Muy claramente, de forma muy notoria, ¿de acuerdo? Les veía también con una clarísima jiba lumbar derecha, llamativa jiba lumbar derecha, una escoliosis lumbar derecha, siempre hacia el lado derecho. De forma más sutil se podía ver que la rodilla derecha tenía una ligera pérdida de recurvatum respecto a la izquierda, que estaba un poquito con más recurvatum, eso era más sutil. Les veía con el hombro derecho más bajo respecto al izquierdo, que también estaba más alto. Les sentaba y seguía viendo que no era una dismetría lo que podían tener, no, porque les sentaba y seguía teniendo la cresta ilíaca izquierda más alta respecto a la derecha, ¿de acuerdo? No lo he dicho, también antes de pie, si les daba la vuelta, veía que tenían una torsión pélvica, es decir, tenían el ilíaco derecho anterior, porque tenían esta espina ilíaca anterior superior derecha más baja, y en el lado izquierdo al revés, la espina ilíaca anterior superior más alta, ¿de acuerdo? Tenían una torsión pélvica. Me seguía sentado y veía esa diferencia de altura de crestas, seguía viendo esa escoliosis lumbar,
y les hacía el test de flexión sentado, que consiste en seguir la movilidad de las espinas ilíacas posteriores superiores, ¿de acuerdo? Que sea, ver si estaban simétricas. En todos los casos, tenían un aumento de la movilidad del lado izquierdo, ¿vale? Había un test de flexión sentado positivo del lado izquierdo. Luego les tumbaba boca arriba y seguía viendo esa torsión pélvica que comentaba anteriormente. La espina ilíaca anterior superior izquierda más baja y la izquierda más cefálica, ¿de acuerdo? Esa torsión pélvica, esa pelvis en torsión. Ilíaco anterior, perdona, esto es al revés. Ilíaco anterior derecho, ilíaco posterior izquierdo, ¿de acuerdo? Y veía de forma muy llamativa que tenían la pierna izquierda mucho más corta que la derecha. Evidentemente era una falsa pierna corta, ¿de acuerdo? Era una pierna que estaba más arriba más abajo porque estaban siguiendo la movilidad de sus ilíacos, ¿de acuerdo? Esta pierna izquierda corta venía por ese ilíaco posterior y lo mismo en la otra. Y en todos los casos veía un aumento del tono rotatorio, o sea, es decir, había una rotación externa de la pierna izquierda, mientras que la pierna derecha había una rotación interna. Les tumbabas boca arriba del decúbito supino, la pierna izquierda estaba rotada hacia este lado y la derecha estaba en rotación interna. En todos de una forma muy marcada y muy notoria, ¿eh? Luego había alguna parte más del test, por ejemplo, les doblaba el decúbito supino en la camilla, les doblaba las caderas y las rodillas y la rodilla derecha estaba más alta que la izquierda, ¿vale? Y luego en decúbito prono pues seguía viendo esa escoliosis lumbar, ¿vale? Con ese dolor en toda esa zona de la IPS izquierda y veía que el sacro, el ángulo inferolateral del sacro izquierdo estaba más hacia arriba, más hacia el techo, mientras que el derecho estaba más hacia la camilla. Me estaba diciendo que el sacro estaba orientado, su cara anterior se orientaba hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Todos tenían esta exploración, que era común a todos. Todos tenían el mismo tipo de dolor. Eran todos jóvenes y dije, tiene que haber algo en común. Bien, y como todo, pues es ir preguntando, ir explorando, ir echándole un poco de imaginación. Y casi un día uno de ellos me dio la clave, me dijo, yo creo que esto tiene que ver del trabajo. Bueno, pues explícame en qué trabajas. Y me di cuenta que, claro, yo trabajo en una zona vitivinícola y que mucha gente joven trabaja en el campo. Y que tienen una actitud laboral durante muchos meses del año, pues muy mantenida. En postura sentado, en un tractor, es un tractor peculiar, los tractores de viña son más pequeñitos, y tiene la peculiaridad de que la caja de cambios casi les obliga cuando tienen que mirar hacia atrás, hacerlo siempre hacia el lado derecho. Hacen muchas labores mirando hacia atrás porque los aperos van atrás y tienen que ir vigilando cómo van dirigidos. Entonces, en definitiva, se tiran muchísimas horas al año sentados, rotados, muy rotados hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Siempre hacia el lado derecho en todos los casos. Como te digo, el tractor prácticamente les obliga. De hecho, muchos contabilicé las horas que estaban sentados porque el tractor no tiene cuenta kilómetros, tiene cuenta horas. Alguno me relataba de entre 25.000 y 30.000 horas sentado pues en los últimos 8 años que había comprado ese tractor, por ejemplo, de verdad. De hecho, es que les ponías de pie en postura neutra y estaban, o sea, el tronco lo tenían rotado en esa postura, con luego una adaptación del sacro hacia lo contrario. En el fondo, como yo estaba estudiando Mitchell, me di cuenta que esa exploración que acabo de detallar, que es una exploración o una desadaptación o adaptación, como lo queramos ver, a esta actitud laboral, en el fondo se trataba de un sacro posterior izquierdo. ¿De acuerdo? Que tiene su manipulación miotensiva, por cierto, súper eficaz en estos tractoristas. Les hacías la primera manipulación para desbloquear este sacro posterior izquierdo y la mejoría era espectacular de su ciatalgia y de su dolor sacroiliaco. Evidentemente luego había que tratar las cadenas musculares retraídas, las cadenas del tronco, que rotan el tronco hacia la derecha, que son las que provocaban que la pelvis se torsionara hacia la izquierda. Se torsiona hacia la izquierda en un sacro posterior. Es uno de los 4 bloqueos sacroiliacos que dice Mitchell. Son bloqueos sacroiliacos, cuando hablamos de sacroiliaco hablamos de descendente, es decir, de algo que viene de arriba y que provoca una adaptación en la pelvis. Los otros serían, los problemas que vienen de abajo serían o de la pisada o problemas ortopédicos, serían lesiones iliosacras. Vale. Según Mitchell hay 4 lesiones sacroiliacas. 2 hacia la izquierda, ¿vale? Que sería un sacro posterior y un sacro anterior, y 2 hacia la derecha. Bien, yo vi que estar sentado, girado el tronco hacia la derecha, provocaba claramente, y lo he seguido viendo en estos años, provoca claramente un sacro posterior izquierdo. Es decir, también lo comenta Mitchell en su libro, que los sacros posteriores, en este caso el sacro posterior izquierdo, los veían los algodoneros, en los algodoneros que estaban en una postura de pie, doblados hacia adelante, cogiendo algodón y girándose también hacia el lado derecho para echar el algodón en el recipiente. Esa postura en cifosis lumbar provocaba un sacro posterior. Yo lo vi en los tractoristas. Esa postura sentado, por tanto, tendencia a la cifosis lumbar
o a la pérdida de lordosis, sentado y girado hacia la derecha, provocaba este tipo de sacro posterior izquierdo sobre el eje oblicuo derecho. ¿De acuerdo? Uno de los 4. Luego pensé, y sobre todo pensé ante la afirmación que nos dice Mitchell, que el 80% de los bloqueos sacroiliacos corresponden al sacro anterior izquierdo. Hay 4, pero sobre todo hay uno que es este, que es el que predomina sobre todos. Entonces, pensé, bueno, tiene que haber también una causa para este sacro anterior izquierdo, ¿de acuerdo? Tiene que haber alguna causa, lo mismo que para el sacro posterior izquierdo está el aumento del tono rotatorio del tronco hacia la derecha, en este caso en cifosis lumbar, tiene que haber alguna causa. Vamos a plasmarlo aquí en este esquema, ¿de acuerdo? Este es mi tractorista, con esa pelvis de la izquierda más alta, derecha más baja, esa torsión pélvica y ese sacro. Y esa esclerosis lumbar, ¿vale? En el fondo esa esclerosis lumbar tiene que venir de una esclerosis dorsal izquierda, y yo en todos mis tractoristas veía, como te digo, el tronco roto hacia la derecha con este hombro derecho caído. Había unas cadenas musculares que es las que provocaban esto. Pero en el fondo había, dentro de esa rotación del tronco hacia la derecha, había esta adaptación esclerótica lumbar, o sea, dorsal y luego lumbar y esta pelvis. Sacro posterior izquierdo, ¿de acuerdo? Si este aumento del tono rotatorio hacia la derecha del tronco por el tractor provocaba un sacro posterior izquierdo, ¿qué provocaría el sacro anterior? Porque el sacro anterior izquierdo, sobre el eje oblicuo izquierdo, tiene exactamente la misma exploración que el sacro posterior, ¿vale? Esta diferencia de altura de crestas, la torsión pélvica es la misma, solo cambia una cosa, la zona lumbar es la misma, solo cambia una cosa, el eje sobre el que se bloquean. ¿Por qué? Porque en este caso, al estar en sedestación o en cifosis lumbar, se bloquea sobre el eje contrario y va a dar un test de flexión positivo del lado izquierdo, el test de flexión de seguimiento de las IPS que os he dicho anteriormente. Te he dicho que aquí en el sacro posterior daba izquierdo, vale, en el sacro anterior izquierdo es en la derecha. La exploración es la misma exactamente, solo cambia el eje y por tanto cambia el test de flexión sentado, el test de movilidad de las IPS, porque este sacro anterior izquierdo se tiene que bloquear también con aumento del tono rotatorio hacia la derecha, pero en bipedestación, en lordosis, ¿de acuerdo? De hecho, los síntomas que da este son diferentes a este. Este da una ciática izquierda, mientras que en principio el sacro anterior, lo especificaré más en el tercer vídeo sobre el estrés y la zona lumbar, pero el sacro anterior da un dolor en cinturón, ¿vale? Pero, ¿cuál es la causa entonces del sacro anterior? Si el tractor produce este, ¿qué produce este sacro anterior? Tiene que ser algo que provoque un aumento del tono rotatorio hacia la derecha. Tendrá algo que ver esta pelvis tan frecuente que dice Michi, que es el 80%, con la exploración que hemos visto antes de la zona cervical, con esa exploración peculiar de la zona cervical en pacientes con mareos y vértigos o con cefaleas que tienen relación con el estrés. Tengo que ver con esto que nos decía este libro de Maestros y Claves de la Postura, que el estrés, las tensiones emocionales, el agotamiento que provoca un aumento del tono rotatorio cervical derecho y por tanto dorsal izquierdo, con esta bajada del hombro y por tanto lumbar derecho y por tanto sacro izquierdo. Es una pregunta que merece la pena planteársela, porque estaríamos descubriendo prácticamente el 80% de los bloqueos sacroiliacos cuál es su causa. Es decir, en este caso, lo que me planteo yo es si tiene que ver con el estrés. Bien, yo me lo planteé, tuve que plantearme de, bueno, entonces, es cierto, si el tractor, esta rotación derecha produce este sacro posterior, ¿será el estrés el que produce el sacro anterior? Llegado a este punto me planteé hacer un estudio con niños. Lo quise hacer con niños, lo hice con niños de 9 a 11 años, porque estos niños todavía no han tenido actitudes laborales que contaminen la exploración, o han tenido en principio accidentes. De hecho, los que alguno había tenido alguno los descarté en el estudio. Los niños no han tenido una actitud deportiva repetitiva, no han jugado al tenis durante 20 años. Quise coger a niños para ver el estado más puro a nivel postural, ¿de acuerdo? Y cogí a 104 niños. Como digo, descarté todos los niños diagnosticados de algo ortopédico. Cogí prácticamente al 100% de los niños de la zona de la comarca donde trabajo yo. Es una comarca pequeña, hay 2 colegios. Pues me fui a los 2 colegios y a los niños de entre 9 a 11 años me exploré a todos, por ver si había una actitud postural en la pelvis y en la zona, sobre todo en la altura de los hombros y en la zona suboccipital, repetitiva. Y efectivamente, de estos 104 niños encontré que 21, es decir, el 20%,
tenían exactamente un sacro anterior izquierdo, una pelvis anterior derecha, posterior izquierda, con el sacro girado hacia la izquierda, el test de flexión positivo del lado derecho, es decir, la pierna izquierda corta, rotada externamente, es decir, toda la exploración propia del sacro izquierdo. Y que en todos los casos, estos niños además tenían el hombro derecho más bajo, ligeramente rotos hacia la derecha y la alteración suboccipital que explicaré en el segundo vídeo sobre el estrés y la zona cervical. Es decir, todos tenían una exploración muy peculiar. Yo ya de aquel momento pensé en el estrés, pero lo que sí estaba claro es que 20% de los niños tienen esa tendencia postural. No sabemos todavía por qué, aunque yo me planteé que puede ser por estrés. Porque de hecho, una vez de hacer este estudio con niños, que lo presenté en el Congreso Internacional de Barcelona 2003, también con el estudio del tractorista, una vez hecho este estudio, como digo, me planteé una segunda parte que estoy todavía en ella, es un estudio abierto. Ver si tiene relación realmente esta actitud postural, este sacro izquierdo, esta torsión pélvica, tiene que ver con esta adaptación cervical al estrés. Lo estoy haciendo de la siguiente forma. Estoy cogiendo individuos adultos, no son los que me vienen a mí a la consulta, sino los voy a buscar ya a su centro de trabajo, algunos tienen molestias de espalda y otros no, y exploro su pelvis, su altura de hombros, su zona cervical, y veo quiénes de estos dan esta exploración positiva y veo sus niveles de estrés. Es decir, les hago un test de Mass-Hamilton, un test validado internacionalmente que mide el estrés y la ansiedad. Es una serie de ítems, de preguntas y una puntuación. Y voy viendo claramente que a test de Mass-Hamilton de puntuación elevada, es decir, gente que realmente tiene estrés y ansiedad, por el motivo que sea, la correlación con la presencia de esta actitud postural es prácticamente total. Mientras que niveles de estrés muy bajos, por debajo de la media, de 15 puntos sobre 60, veo que la presencia de esta actitud postural, algunos la tienen, pero es muy reducida. Te encuentras gente mayor que no tiene en absoluto esta pelvis torsionada y coincide que son los que tienen niveles de estrés muy bajos. Creo que estos resultados son muy relevantes, porque esta actitud postural, esta torsión pélvica, este bloqueo sacro anterior izquierdo, como te explicaré en los próximos vídeos, va a facilitar un montón de patologías. Cuando el paciente, por ejemplo, haga ejercicio físico, no va a ser casualidad que tenga una condromalacia rotuliana izquierda, o que tenga una artrosis izquierda, o que tenga una rotura de fibras en un músculo en otro, o que tenga una lumbalgia. No va a ser casualidad. Va a estar predispuesto previamente por este tipo de rigideces y de bloqueos. ¿De acuerdo? Entonces, de tratar estas lesiones de una forma aislada a tener en cuenta que el origen o parte del origen de esta lesión es situaciones de estrés y ansiedad, cambia mucho el tratamiento, porque además de tratar al paciente con terapia manual, estiramiento, manipulaciones, lo que cada uno sepa hacer, además le podemos adjuntar un tratamiento para ese estrés. Abordarlo de alguna forma, de una forma completamente complementaria, pero diferente, ¿no? Conseguimos que el tratamiento sea mucho más eficaz porque estamos yendo a la causa. Este tipo de abordaje te lo explico en el cuarto vídeo concretamente, ¿de acuerdo? Te recuerdo que el segundo era sobre el estrés y la zona cervical, el tercero sobre el estrés y la zona lumbar y pelvis, y este cuarto de cómo abordar, una vez que sabemos que el problema de nuestro paciente es de espalda, es de esta relación con el estrés o consecuencia del estrés, cómo abordar el tratamiento. Y luego el quinto vídeo, como te he dicho antes, es sobre por qué exactamente a la derecha, y por qué descendente y por qué esa espiral, ¿no?, que le llamo yo, espiral descendente derecha, el tronco hacia la derecha y la pelvis hacia la izquierda. ¿De dónde puede venir o por qué se puede motivar esta adopción de esta postura? Espero que sean de tu interés.